empecemos con el tema central de lo que motiva el trabajo al interior de la CITEL, porque es uno de los principios de trabajo que tiene la Organización de Estados Americanos y es la equidad. Y aquí lo hablo como equidad digital en el sentido de poder trabajar en conjunto para asegurar que todos los ciudadanos de las Américas tengan acceso a unas condiciones mínimas básicas para poder participar en este mundo digital. Y ahora que lo estamos viviendo con las lecciones aprendidas del 2021, no es solamente participar en un mundo digital, porque es una nueva realidad, es no solamente eso, sino es la realidad del mundo no virtual, es decir, el hecho que muchos de nosotros nos está pasando aquí en Estados Unidos, la OEA está cerrada desde marzo del año anterior, estamos haciendo todo nuestro trabajo de manera remota, de igual manera, por lo menos aquí alrededor de los tres estados, Maryland, DC y Virginia, están todos los colegios en estudio virtual, en homeschooling, en telestudio. Eso hace que hayan otras realidades completamente diferentes y aquí ya no es una conexión virtual, aquí es asegurar que tenga todo el mundo esas condiciones básicas de conectividad. ¿Qué está claro y qué se aprendió? Efectivamente, las telecomunicaciones han sido muy importantes en el 2021, pero también se verificó que la brecha aumentó muchísimo más. ¿Por qué razón? Porque justamente aquellos que no tienen el acceso a un computador, acceso a un mecanismo de conectividad y tampoco tienen un acceso a un Internet que sea de una calidad mínima para poder participar en sus trabajos o inclusive para que sus hijos puedan tener un estudio remoto, pues efectivamente no tienen acceso a lo más básico que es la educación. Entonces, eso ha generado una preocupación muy grande. Muchas de las reuniones que hemos tenido al interior de la OEA, sus embajadores han dado indicaciones a cada una de las comisiones interamericanas para que trabajemos activamente y busquemos los mecanismos de poder mejorar estas condiciones en las Américas. Esa va a ser la parte final de mi presentación. Yo quisiera compartir mi pantalla para, permítame un momento y luego les pregunto a ver si ustedes me confirman si la están viendo adecuadamente. ¿Me pueden, por favor, confirmar si están viendo la pantalla? Perfecto, Es una perfecto, pantalla Zoom. se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar, el último punto es justamente lo que les voy a explicar, les voy a mostrar respecto al tema de equidad digital, pero yo quiero como ir por pasos, llegar como a ese tema con con una línea que une, que engrana de alguna manera los componentes de lo que estamos haciendo. Y la primera es hacer una revisión del panorama de lo que esperamos para el año 2021. ¿Por qué es esto importante? Porque han habido acontecimientos realmente de fondo que han cambiado no solamente la forma de vivir, sino también la forma como las administraciones, los países y la economía, los países e inversionistas van a tomar decisiones diferentes durante este año 2021. Entonces yo quiero que analicemos un poco ese panorama para este año y luego ya nos adentremos en temas más puntuales como algunas observaciones o recomendaciones desde mi experiencia para el plan de la Agenda Digital de Mesoamérica 2025 y ya finalizo con justamente las recomendaciones para temas de equidad digital. Mm, bueno, yo eh, quisiera hablar de este panorama desde el punto de vista que ahora con las vacunas que estamos todos escuchando, ayer escuché la noticia que Israel también tiene no una vacuna, sino ya un medicamento para curar el COVID y que están en proceso de conseguir la licencia para poderla vender de manera masiva, como que al final se ve la luz, lo como decimos, la luz al final del túnel. Y estas noticias de bienvenida sobre las vacunas y sobre, de alguna manera, tener alguna posible cura, eh, indica que de pronto vamos a tener alguna posibilidad de mejora frente a esto, porque hablan de efectividades de más del 90%.
y vemos que de alguna manera, no sé si de pronto alcancemos a verlo este año 2021, pero sí va a empezar a generar un mecanismo de tratar de promover de alguna manera que se empiece a mejorar, a que responda la economía mundial. Ya se ha visto, inclusive apenas se tuvo las noticias iniciales de las vacunas y algunos mercados específicos, algunas economías puntuales empezaron a recuperarse. Luego es como lo primero que debemos tener en cuenta. Efectivamente, esto genera volatilidad, va a ser un proceso un poco largo y el recuento de este virus, lo que estamos viendo es que estamos por una tercera ola en muchos de los países y definitivamente debemos esperar que haya una distribución masiva de las vacunas cuya complejidad logística pues hemos visto en las noticias y en lo que leemos en los artículos que ha complicado el poder llegar y si bien los gobiernos sé que estaban haciendo un esfuerzo importante para tratar de tener acceso a las vacunas, todavía hay mucha información, muchas preguntas que tenemos y queremos nosotros mismos como eh, los que estamos leyendo los contenidos médicos, estudiarlas, entenderlas para que tengamos la información y estemos tranquilos antes de proceder a la vacunación y sobre todo para conseguir las cifras que plantean hablan de aproximadamente el 70%, 60-70% de vacunados para que se pare esas cifras de contagio. De alguna u otra manera, ese proceso de curación, de mejoría económica va a estar definido desde lo que he podido revisar, analizar en este 2021, por cómo va el comportamiento del virus, las decisiones políticas que se van a tener. Permítame, yo cambio. Bueno, ahí estaba, yo estaba leyendo y no estaba cambiando la presentación. Entonces, ahí están los tres temas y justamente aquí hablando del panorama 2021. Entonces veo que estaría definido, como decía, primera parte por el virus, cómo va el COVID y bueno, en general las enfermedades, la política que van a adoptar los países. De alguna manera eso se ve reflejado desde el punto de vista económico y el desarrollo y cómo se van a recuperar económicamente los países en la inflación, en la estabilidad del dólar y definitivamente las inversiones, porque pues definitivamente eso va a depender de qué van a hacer los que tienen los recursos, que tienen el dinero, cómo van a invertir y dónde van a invertir. Veamos un poco el tema del virus. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero creo que muchos estamos esperando que en general la vacuna o medicamentos que aparezcan sean lo que de alguna manera va a ayudar a mejorar para que cambie las reglas de juego, para que vivamos en una nueva realidad con precauciones, con todos los cuidados que se va a tener, pero que podamos de alguna manera asegurar que se puedan ayudar a, a reiniciar, a tratar de recuperar las economías durante este año 2021. Lo bueno y lo que creo que es importante es que la vacuna no es un requisito previo. Yo creo que ya los mercados lo han visto, aunque no se tiene masivamente la vacuna, el hecho que ya haya una salida ya ha empezado a generar que se supere estos niveles que se han visto y que ya se vean justamente como esas mejoras como había planteado en algunos mercados muy particulares. Desde el punto de vista de la política, yo creo que va a ser importante, va a ser relevante porque según esas decisiones que tomen los países, va a hacer que los que invierten, los inversores, busquen mecanismos como o bonos de alto rendimiento o empresas en las que se puede tener un potencial desarrollo. ¿En cuál se puede tener un potencial desarrollo? Creo que es parte de lo que se aprendió en el 2020 y justamente muchas de las compañías relacionadas con infraestructura digital están dentro del foco, están dentro del interés de los que van a invertir, porque justamente se ve que es una necesidad. Vamos a seguir conectados digitalmente, cambiarán algunas cosas, pero se va a requerir mayor conectividad digital. Luego van a invertir de alguna manera en compañías, en procesos relacionados con infraestructura digital. Definitivamente lo que tiene que ver con energía verde y las próximas generaciones de transporte que van relacionadas justamente con carros eléctricos y demás para mejorar las condiciones de contaminación, va a ser también uno de los focos de economía, de inversión que van a buscar durante ese año los inversionistas. Y bueno, ¿qué veo en Latinoamérica? Yo veo que los bancos centrales, lo que he leído, he visto en muchos de ellos,
han recortado de una manera fuerte, agresivamente, esas tasas de interés a unos niveles muy bajos, son niveles que no hay precedencia, sino solamente cuando han habido esas crisis económicas mundiales. Y bueno, lo han hecho al igual que lo vienen haciendo en el resto del mundo. Pero lamentablemente este margen para recortar y bajar las tasas tiene un límite, y ese límite tiene justamente más impacto a nivel de lo que es América Latina, y va relacionado también con el tema de la inflación. Y es porque la inflación es una consideración fundamental para la política que deben tomar los bancos centrales, y cómo impacta eso en las tasas de interés a corto y mediano plazo. Y de alguna manera también nos afecta a todos nosotros, porque nos afecta en nuestro poder adquisitivo del dinero, el dinero que estamos ganando, que estamos teniendo en nuestros trabajos o nuestras inversiones, pues va de alguna manera, según la inflación, a impactarse de cómo va a ser la trayectoria de la adquisición, de lo que uno puede tener durante este año 2021. Y hablando de esa, de la limitación, de que lo tienen los bancos centrales, la no capacidad de pedir prestado de forma libre, en el caso de Latinoamérica, como lo tienen otros países que tienen monedas de reserva como China, Japón, Estados Unidos, o peor aún, en nuestros países que ya se han utilizado los recursos fiscales para proteger la economía, hace que se vislumbre unas crisis aún mayores, que de alguna manera veamos que el crecimiento se puede ver de una manera más afectado en el futuro. Y ese aumento, ese creciente déficit fiscal, junto con el endeudamiento público, pues nos generan y nos plantean unos desafíos importantes que debemos tener en cuenta muchos de nosotros que estamos de alguna manera relacionados con las políticas que van orientadas hacia tecnologías de información y comunicaciones, pero que son un eje central justamente para ayudar a reactivar la economía en Latinoamérica. Esto va aunado con también el tema del dólar, y es que vemos que el dólar está en un proceso débil, que hace que de alguna manera los inversionistas, muchos de ellos que en el pasado han venido invirtiendo, o en el 2020 o otros años anteriores, invirtiendo el dinero en Estados Unidos, empiecen a buscar oportunidades de rendimiento en otros lugares. ¿Y por qué es importante esto? Porque de alguna manera ese dólar débil conduce a unas condiciones que favorece a países de mercados emergentes. Y estamos hablando justamente de Latinoamérica. Estamos hablando de qué manera este dólar débil nos puede ayudar para que de alguna manera se pueda pensar en mejorar temas de la deuda en dólares, y de alguna manera para ayudar a respaldar, para de alguna manera ayude en la recuperación de los mercados emergentes, y digamos que sería un aliciente frente a los otros problemas que se tendrían por inflación y por el déficit fiscal. Todo eso lleva a un análisis de cómo serán las inversiones, cómo será la economía para este 2021, y efectivamente esta incertidumbre genera ansiedad de cómo va a ser el proceso, pero también genera muchas oportunidades en las tendencias que hemos visto en el 2021. Y yo creo que una de esas importantísima es el de la transformación digital. Ya vimos que es muy importante, y debemos nosotros como sector aprovechar esta tendencia internacional hacia la transformación digital. Hay otra que está directamente relacionada, y es la innovación en el tema de la salud, el cuidado de la salud y la sostenibilidad, asegurar que podamos hacer sostenibles las economías en el futuro. Entonces, sobre esa base, definitivamente la transformación digital es una oportunidad para todos nosotros. Va a ser una tendencia que va a definir este 2021 y siguientes años, porque ya aprendimos que es relevante, es importante, y así como estamos buscando desde algunas organizaciones la equidad, de todas maneras, y para todos los usuarios del servicio, a buscar que se tenga esa transformación digital. Y como veremos más adelante, no es solamente la conexión de la infraestructura, tiene muchos otros componentes, pero bueno, eso lo dejo para la segunda parte. Entonces, digamos que ahí es donde se ve de qué manera la tecnología ha venido influyendo, y va a generar futuros consumos, y por lo que es importante que tratemos de buscar ese apoyo desde el sector de la tecnología de información y comunicaciones. Esa transformación digital va a hacer que, como les indicaba, muchas de las empresas que anteriormente estaban invirtiendo
en mercados estables, en mercados como Estados Unidos, que busquen la manera de poder traer los recursos hacia Latinoamérica o a otros mercados emergentes. Hay algunas cifras, no las tengo claras porque las tomé de algunos de los estudios que he visto, y justamente habla que una buena parte de esas inversiones está claras que va a ser en aquellos países donde estén más preparados, mercados emergentes que estén más preparados para recibir estos recursos. Como tengo seguridad de cifra, prefiero no decirle esas cifras que justamente estaba leyendo la semana anterior. Pero sí hay dos hechos muy importantes que cambiaron la historia y que cambian el futuro de la tecnología de información y comunicaciones. La primera es que por la pandemia se aceleró el proceso de automatización. El mismo hecho que hubo muchas personas enfermas, muchas industrias se vieron afectadas por su personal que se vio afectado por el virus, o porque deben tomar precauciones de personas que no estuvieran muy cerca, hizo que las empresas agilizaran los procesos de automatización. No solamente para ahorrar costos, sino para aumentar productividad y para tratar de recuperar sus empresas. Entonces se vio que ese es algo que vino, que se va a quedar y ya tiene efecto directo en lo que va a pasar de aquí a ese futuro. Luego eso genera que efectivamente algunos puestos de trabajo se van a reemplazar y hay que buscar otras alternativas, buscar fortalecer el entrenamiento en algunos otros campos adicionales, pero también genera oportunidades para desarrollar proyectos, procesos que de alguna manera puedan venderse a los interesados en ese tipo de automatizaciones. Y hay otro efecto importante, y ya lo hemos escuchado, y es la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Y de alguna manera esa cruzada tecnológica entre estos dos países está vigente, y aunque, bueno, la próxima semana vamos a tener cambio de presidente aquí en Estados Unidos, aunque se espera que la presión y el tono sea un poco más tradicional, va a continuar porque de alguna manera está protegiendo, están buscando proteger la industria norteamericana frente a la producción china, y eso afecta directamente a las empresas, a los sectores y a nosotros también como región. Entonces, de alguna manera, lo que están haciendo dentro de esta cruzada tecnológica es generando oportunidades, y que nosotros como países latinoamericanos estemos preparados porque ellos están reasignando sus cadenas de suministro a otros socios comerciales que tengan menos volatilidad, que puedan de alguna manera ayudarles en tener una producción a unos costos más bajos, pero efectivamente tenemos una responsabilidad y es asegurar que tengamos las condiciones adecuadas para que vengan esas inversiones por parte de, esos dineros que están actualmente en Estados Unidos o en China. Y bueno, y que han llevado justamente a algunos otros países que utilizan como países para la producción. Bueno, es como el resumen, como el punto de vista de lo que he podido leer de los estudios y demás últimas semanas, y como tratando de tener el directo impacto, consecuencia en tecnologías de información y comunicaciones. Como segundo punto, yo quiero hablar con ustedes respecto al plan que están haciendo para Mesoamérica Digital 2025. Sé que están revisando, están entiendo que en el cuarto informe de consulta, donde han tratado de manera integral revisar la totalidad de los componentes, no solamente de infraestructura, sino como de economía digital, para poder asegurar que haya crecimiento, mayor productividad y definitivamente como región mejorar la competitividad. Y no obstante, yo sé que ustedes deben estar analizando una cantidad de barreras, de complicaciones, de proyectos que se deben tener en cuenta. Yo quisiera tratar de plasmar la revisión en cuatro primordiales desde mi punto de vista. No porque los otros no sean importantes, porque no tengan una relevancia, es porque algunos de los otros o bien no tienen el impacto respecto a eso que estamos esperando, o porque ya se empezaron hace algunos años y vienen funcionando, vienen de alguna manera adelantándose, o porque de pronto al tomar decisiones o tener acciones en estos puntos, eso va a ser consecuencias que se desencadenan otras mejoras en algunos otros de los proyectos. Luego traté
de enfocarme únicamente en aquellos que considero que son más importantes, que justamente ustedes ven aquí en la presentación, esos 4 puntos. La primera de ellas es de los marcos políticos y regulatorios. La segunda sobre temas de espectro. La tercera sobre infraestructura en general, incluye diferentes elementos alrededor. Y la última de inequidad digital y habilidades para el uso digital. Y la dejo de última porque voy a unir esta justamente con el punto que tengo relacionado de lo que venimos haciendo al interior de la OEA. Yo creo que está claro, ustedes deben saberlo porque en sus propios países, empezando por el tema de marco político y regulatorio obsoleto, em, y creo que en muchos de los estudios que hemos visto del sector en Mesoamérica, se encuentran muchos de esos marcos regulatorios que tienen entre 15 y 20 años de antigüedad. Definitivamente se hicieron muchos de ellos en la década de los 90, donde teníamos unas condiciones de mercado completamente diferentes. No se había masificado Internet, no teníamos telefonía móvil con el acceso que tenemos, no tenemos otras tecnologías y de alguna manera había diferenciaciones por servicios que no atienden completamente a una neutralidad tecnológica o de alguna manera genera una serie de cargas, de costos, de limitaciones artificiales que no deberíamos tener en ninguno de nuestros mercados. Entonces, no obstante, esté pensando a nivel de Mesoamérica, hay un esfuerzo que debemos hacer al interior de nuestros países para poder hacer esas modificaciones y tener un marco que nos permita trabajar y que se pueda asegurar que tendremos las condiciones para poder eh, desarrollar todos los demás componentes que requieren una agenda digital. Esto implica algo importante y es la independencia de los reguladores, de aquel que está normando, regulando, definiendo lo que se va a hacer en el sector. En la medida que tenemos unos reguladores que están dependiendo de decisiones políticas, pues no se van a tomar decisiones que van a ayudarle a nuestros países a mediano o largo plazo, porque hay decisiones que de alguna manera van a ser limitadas, van a ser coartadas y no van a permitir que se puedan eh, hacer esos cambios que requieren en muchos de nuestros países y que van a ver el efecto directo inmediato para poder tener justamente los resultados económicos o de restablecimiento económico que estamos esperando. ¿Qué recomiendo acá? Que ustedes, que todos los que tenemos de alguna manera acceso a nuestros gobiernos, mostremos la importancia de estas decisiones tecnológicas que ya tenemos más que comprobado. Vean Corea, vean Japón, vean muchos de los países que han tomado decisiones en ese sentido. En la propia Mesoamérica, veamos cómo Costa Rica, con algunos cambios legislativos, le ha funcionado a México, algunos casos, algunos de ellos en Colombia. Hemos visto de qué manera esos cambios legislativos le han dado las herramientas para que empiece a funcionar y eso hace que sea sostenible y le ayude a nuestros países a mediano o largo plazo. Luego son decisiones que en algunos casos son fuertes, son de alguna manera cambiar el statu quo, pero de alguna manera nos va a servir para asegurar que se tenga este trabajo. Eso implica esa independencia, ese asegurar que el regulador pueda tomar sus decisiones desde el punto de vista tecnológico y que se puedan fortalecer sus competencias para que puedan abarcar la totalidad del ecosistema digital. Ya vivimos en un mundo de convergencia, o sea, no podemos seguir con esquemas, procesos de hace 20 años, 15 años, y hemos de alguna manera asegurar que se tenga esas situaciones de convergencia en la que inclusive se tenga acceso a otros componentes que se unirá cuando hablemos de infraestructura, pero que tengan competencias o reguladores de tomar acciones que vayan más allá de las condiciones mínimas básicas que actualmente lo pueden hacer. Hay un segundo componente para mí que considero que es muy importante y es el espectro. El espectro, algunas personas lo ven como algún tema que es técnico, yo no lo veo así. Cuando estuve de director de la Agencia Nacional de Espectro, en ese momento estábamos con el exministro Diego Molano, tuvimos acceso y apoyo directo de la Presidencia de la República y cuando la Presidencia de la República, cuando el Ministerio de Hacienda, cuando Planeación Nacional se dan cuenta de los impactos que hay en el espectro para poder desarrollar el país, se pudieron tomar decisiones en esa época que ayudaron para poder
desatrasar casi 10, 12 años que tenemos atrasados en muchas decisiones. Luego es una responsabilidad de ustedes, primero, entender la importancia del espectro, que no es un tema técnico, es un tema completamente económico y de respaldo para el desarrollo de sus países, desarrollo social, desarrollo integral de sus países. Y una vez entienden ustedes esto, les da la facilidad para poder mostrar esos beneficios y tener el apoyo completo para decisiones que se deben tomar. Entonces, es allí donde ustedes deben tomar esto de manera integral y asegurar que puedan hacer esas actividades hacia el futuro. ¿Qué es importante aquí dentro de este proceso? Entender que el tema del espectro no es solamente las IMT, la telefonía móvil. Efectivamente, es uno de los servicios que tiene mayor demanda, pero de alguna manera hay otros usos para esto. Coloquemos ejemplo de alguno de ellos. Bueno, empecemos el mismo IMT. Hay muchas gráficas que compartimos en nuestras propias presentaciones, discusiones que hemos tenido al interior de la CITEL, de la UIT, y es de qué manera los países no están haciendo uso del espectro eléctrico. Hay un esfuerzo muy grande. Ustedes ven muchas de las decisiones que se toman en la OIT, que es para la región 2, pues las preparamos, las definimos al interior de la CITEL y las discutimos por 4 años para llegar ya como una propuesta consensuada para la región, para que luego aseguremos, defendamos y se asegure que se toma esa decisión en la UIT. Hay un esfuerzo en la que participan muchos de ustedes, estamos hablando de más de 22, 24 países que están en esas discusiones por más de 4 años, bueno, más de 4 cuando hacemos la preparación de la agenda del siguiente Conferencia Mundial de Radio. Y lo que uno dice es, ¿cómo hacemos para que se haga ese siguiente paso? ¿Qué falta para que todo lo que se está haciendo al interior de la CITEL y que luego defendemos para que se adopte en la UIT, se asegure que se va a utilizar? Y cuando uno ve esas cifras en las que en varios países de la región el promedio de uso, en el caso de IMT, por ejemplo, está cercano al 25%, como que dice, hay algo que está mal, y es que no se ha entendido el objeto, la importancia del espectro. No se ha entendido que el espectro no es solamente un mecanismo para prestar un servicio, sino es, como les decía antes, el mecanismo para poder desarrollar de manera integral los países. Y entendido esto sobre las condiciones que tiene el nuevo sector, y es que ante el hecho de tener ahora ingresos mucho más bajos para los usuarios pagan mucho menos, o hay muchos que inclusive no tienen la capacidad de pago para esto, debemos inventar, debemos pensar la manera como se está haciendo para que se asegure que se pueda hacer uso de este espectro. Yo veo casos y con algunos de ustedes que me han dado la oportunidad de acompañarlos para hacer esa revisión de sus planes de espectro o subastas. Algunos de ustedes tienen desde inicios de de la anterior década, de los 2000, tienen espectro disponible, tienen espectro que ya podrían subastar para bandas de IMT y por otras decisiones o políticas o porque de pronto no se ha tomado la acción inmediata, tomar la conciencia de la importancia de ese espectro no se han sacado, no se ha tenido disponible para el uso de los usuarios y las empresas que prestan ese servicio. Entonces aquí es donde lo invito para que ustedes no solamente lo hagan los que lo entienden, me parece magnífico, pero traten de buscar ese discurso para ayudar a explicarle a las presidencias de sus países y a altas autoridades y poder mover justamente estos procesos de asignaciones de espectro, que como les digo, no es solamente para IMT, sino que tiene efecto en muchos otros componentes. Otro ejemplo de eso es el tema de Wi-Fi. Lo vivimos ya en el 2020. El Wi-Fi, y lo vivo aquí en mi casa, que tenemos, estamos 4, con mi esposa y mis 2 hijos, y los 4 estamos conectados permanentemente al Internet vía Wi-Fi, para trabajo, para estudio, para temas de entretenimiento, y la red no siempre está soportando lo que se requeriría. Y no necesariamente es porque el canal que está llegando, la velocidad del ancho de banda es la adecuada, sino que igual hay condiciones de modificaciones en el Wi-Fi, que el hecho que todos los demás que están viviendo alrededor lo están utilizando haya congestión y requiere que tomamos decisiones muy prontas, decisiones respecto a qué se va a hacer con el Wi-Fi. Ya hemos visto que algunos de los países en la región han tomado esas decisiones en el Wi-Fi, un ejemplo por el 6 GHz, y hay decisiones en las que han definido una gran parte para Wi-Fi, otra para IMT, pero lo importante es que ustedes se sienten dentro de sus organizaciones, analizar el tema
y tomen las decisiones, saquen consultas, revisen las consultas que han hecho otras organizaciones en la región, en las Américas, y de alguna manera puedan tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque efectivamente, aunque sea quinta generación o cualquiera de las generaciones de Internet, se habla que aproximadamente el 60% del tráfico que se descargue de aquí al próximo año va a ser a través de Wi-Fi. Así se utilice la red móvil, cuando se conecte va a utilizar esas redes y ese espectro no licenciado para hacer el download, para poder descargar el uso de Internet, porque también las frecuencias de 5G por el costo y por el licenciamiento tienen limitación, y es donde se ve esa necesidad de pensar en espectro no licenciado. Hemos visto en la región que, bueno, Perú, Costa Rica, Colombia, México, bueno, Estados Unidos ya tomó decisión, pero muchos de ellos ya sacaron consulta pública, ya varios han tomado decisión respecto a esta banda. Y miren esas consultas, muchos están sentados aquí en estas mismas salas y tenemos justamente el acceso a ellos, podemos buscarlos. Hemos hecho también a nivel de la CITEL algunas sesiones en las que buscamos compartir esta información para que de alguna manera saquen esa consulta y tomen decisiones respecto a asegurar ese espectro de uso libre, porque la realidad del trabajo remoto, el trabajo virtual va a continuar. Y eso hace que debemos tomar decisiones y tener en el menor costo posible otras alternativas de espectro no licenciado que satisfaga, que de una manera cumpla con las necesidades del aumento de demanda de ese espectro. Al igual que esto, hemos visto, y como experiencia aprendida del año 2020, soluciones satelitales que han venido de alguna manera cambiando un poco el paradigma en el que se estaban dando cobertura desde el punto de vista de inequidad, de conectar a los no conectados en zonas muy alejadas y donde el costo de conectividad era bastante elevado. Las nuevas generaciones de satélites, las nuevas opciones de negocio que están presentando, he visto 2 o 3 empresas que de alguna manera están cambiando este paradigma y que hace repensar para que aquellos países que tienen satélite o aquellos que están dando permisos para las empresas busquen mecanismos que asegure que puedan de alguna manera acelerarse esa conectividad en las zonas más remotas. ¿Por qué digo esto? Porque también dentro de la consulta que hemos hecho con algunos de los países, vemos que esos permisos o esos accesos a poder prestar el servicio están pensados con la normatividad de hace 15, 20 años. Y con esas condiciones y los nuevos satélites y mecanismos de negocio que están enfrentando las empresas, no ha funcionado, no se da la agilidad y flexibilidad para que se pueda dar cobertura en esas zonas. Voy a entrar en ese detalle cuando veamos el documento de recomendaciones de la CITEL, pero digamos que es uno de los elementos para que tengamos en cuenta. Y quiero finalizar el tema de espectro con algo que creo que es de lo más importante, lo digo con la experiencia propia, y aquí quiero